me ha dicho que ha visto un travesti adentro de la escuela. Ay, Úrsula, se veía venir. Yo te dije que te tenías que vestir de forma más femenina, Úrsula. Los chicos te confunden, querida. Yo no te lo quería decir, pero yo misma el otro día voy por el patio y te veo y te confundí. Pareces Federico Lupi en Hombres de Ley. Por favor. Pasa en las mejores familias, trasvistiendo la cultura. Bueno, hace un par de semanas atrás, hace 3 o 4 semanas, abríamos el programa con una mesa de jóvenes, ¿no? Los jóvenes como protagonistas de esta mesa, hablando sobre bullying o sobre acoso escolar. Nosotros preferimos hablar sobre acoso escolar. Ellos nos ampliaban un poco esa definición diciendo que no era solamente en la escuela, sino que se trasladaba a otras instituciones o a otros ámbitos de la vida, y nos brindaban su testimonio directamente de cómo era ser de esta nueva generación que ya no se oculta dentro de esto que algunos llamaron el closet, ¿no? O el placar, para ser visibles y para poder hablar abiertamente de su orientación sexual, que no es la heterosexual definitivamente, sino que es otra, en esta idea, ¿no? de poder empezar a ser un poco más libres en todos los ámbitos de la vida. Bueno, en el medio de todo eso aparecía la escuela, y Pasa en las Mejores Familias, que es un programa militante desde hace varios años, viene hablando sobre educación sexual integral, ¿no? La puesta en marcha de esta ley que ya tiene un par de años y que tiene un desarrollo interesante, con algunos cuestionamientos. Sí. Es la ley sancionada en 2006, como decimos siempre, una ley nacional que las provincias después deben adherir, no es de forma obligatoria, y bueno, por el relevamiento que venimos haciendo siempre, las provincias que han adherido, hay falencias enormes. Sabemos que los docentes hacen lo que pueden y muchas veces, digamos, ponen el cuerpo ellos, pero a nivel de la aplicación de la ley, vemos cada vez que hay más falencias. Bueno, sin ir más lejos, en Salta, digamos, en este momento hay educación religiosa obligatoria nuevamente, así que obviamente la ley de educación sexual integral está a años luz de ser aplicada, por ejemplo, como así pasa en un montón de las provincias. Pero hoy queremos hacer un relevamiento un poco más desde el territorio, como decimos siempre, ¿no? Sí, otra cosa que decíamos también y que surgía de esa entrevista que hacíamos en esta mesa con chicos, era que los pibes no pongan el cuerpo también en esto que por ahí el Estado no puede llegar, porque siempre decíamos, ¿qué pasa cuando el Estado no se hace presente en la aplicación de una ley que es para garantizar derechos básicos? Bueno, los pibes lamentablemente terminan poniendo el cuerpo, y después conocemos estos casos que son terribles, ¿no? Que tienen que ver con acosos que llegan hasta la violencia física y un poco más quizás. Pero bueno, vamos a invitarlos a rememorar un poco lo que fue esa entrevista, la palabra de los chicos, chicas o chiques, como les decimos en el programa, que vinieron a hablar en ese Pasa en las Mejores Familias, y contaban algo como esto. Tenemos hoy a 4 chiques, hay chiques y chiques, que bueno, justamente lo que los invitamos fue para esto, para hablar de cómo es ser LGBT en escuela. Este año termino quinto y nunca un taller de sexualidad, menos integral, así que no. Y tampoco, digamos, en ninguna materia que se haya tocado el tema, con algún otro tema, un tema de historia, que se haya tocado algo, ¿no? No. En mi escuela, la profesora de biología nos daba una vez, nosotros teníamos 2 horas los jueves y 1 hora el viernes, entonces los viernes aprovechábamos esa hora para hacer sobre educación sexual, preguntas, nos traían libros, leíamos, sí. Pero más allá de todo había mucha gente que está desinformada. Por ejemplo, a mí me han preguntado cómo hacen para tener relaciones sexuales los homosexuales, por ejemplo. Terminando en Lempa, el Lempa 1037. Buenísimo, porque me gusta lo del Lempa. Claro. Además es re loco porque es muy diferente a lo que es el secundario. Yo estuve dentro de un secundario y dentro del Lempa no hay tanto tabú como por ahí hay en el secundario. La gente, no sé si tiene otra cabeza, pero sino que está más relajada, no está tan llena de preguntas. ¿Esto vos lo pensás porque desde tu punto de vista, ¿no? Porque hay gente más grande en el EMPA, o es una cuestión, digamos, porque son pibes quizá, digamos, de una clase social más homogénea? Porque te encontrás con otras edades y a la vez te encontrás con un montón de clases sociales. Claro. Tiene que ver con eso un poco, creo. Como que yo llevaba la pulsera del orgullo, pues me la había regalado él, pero yo la llevaba porque yo los apoyaba. Y no, me empezaron a tratar mal, a joder, que vos sos torta, que qué sé yo, y yo no, nada que ver, yo siempre los apoyé. Claro. Pero como que las maestras de esas escuelas tienen la mente muy cerrada.
como que no se dan cuenta que no es nada tan grave. ¿Qué es lo que andan reclamando o qué necesitan de esta generación para poder ser más libres? Yo creo que el primer reclamo y ante todo es la aplicación de la ley de Educación sexual integral. Me parece que ante todo es lo esencial. ¿Qué necesitan de los grandes? ¿Qué necesitan de los adultos? Que los escuchen más, que se abran espacios de debate. Yo creo que un poco más para los profesores, los educadores, las personas que trabajan con chicos en general, un poco esto de sancionar, o sea, se gritan cosas y pasan por al lado y nada. O sea, yo creo que empezando por ahí y después siguiendo con esto de la ley de educación. Y, o sea, pero sí, empieza desde ahí. Bueno, qué formalismo, ¿no? Pero lo principal de todo esto tenía que ver con el testimonio de los chiques que nos acompañaron en ese programa y que fue desde lo más profundo del ser, ¿no? Hablando justamente de lo que les pasaba en el aula, en los pasillos de la escuela. Eso que por ahí tantas veces cuando se habla de educación sexual no se pregunta qué piensan los pibes. Y bueno, para contrarrestar un poco todo ese testimonio, más bien para ampliarlo. Para ampliarlo, en realidad, tenemos invitados, José, o invitades, como decimos en Tenemos el programa. invitadas, tenemos a Beatriz Arguirofo, a Silvia Ciccone, o Chicone, no sé cómo será. Chicone, está bien. Y a Silvana Cadaya y a Roque Jaimes. Todos docentes, profesores, maestros, y todos relacionados con el ámbito de la educación, obviamente, para poder empezar a debatir un poco desde el otro lugar, ¿no? Para ampliar un poco más esta visión que estábamos llevando adelante, que empezó con lo de los chicos, y ahora vamos hacia el otro lugar, ¿no? Hacia los adultos, que son los encargados justamente de educar al educando. Queríamos preguntarles, más que nada desde la experiencia, primero, nada, agradecerles el haber venido, y que esto, cuenten lo que quieran, y es una charla entre amigos. Primero, como para arrancar, no sé quién querrá empezar a charlar, pero ¿en qué momento queríamos preguntar de la relación entre alumno-docente, ¿no? A lo largo del tránsito por el sistema educativo, empiezan a surgir, ustedes ven en el alumnado cuestiones de sexualidad, inquietudes y demás? Estos son temas que se deben abordar desde el preescolar, porque en realidad no es que la sexualidad es algo propio de la adolescencia, sino que como bien dice la ley, justamente la sexualidad es algo que acompaña a los seres humanos toda la vida, y ya hay algunas cuestiones que es importante trabajar en el nivel inicial, como justamente lo de los estereotipos de género, que yo creo que es un tema que hay que abordar a lo largo de todo el tramo educativo, digamos, desde inicial hasta terciario, y bueno, que a nivel inicial se marca muy fuertemente esta cuestión de los estereotipos en relación al juego, esto de los rincones, ¿no? Incluso bueno, la censura entre los chicos y las chicas, cuando un niño va al rincón de la casita o una niña va al rincón de construcción, aunque eso es menos problemático, pero sobre todo también la mirada de la docente sobre estas cuestiones, digamos, dejar hacer las docentes y que los prejuicios no le impongan, no se sienta que tiene que instruir al niño o a la niña que tiene que ir al rincón que le corresponde, entre comillas. Así que bueno, no es tema de la adolescencia la sexualidad. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación, un gusto compartir este momento con ustedes y los compañeros y compañeras. En realidad la preocupación de los niños de los jóvenes y los niños por la sexualidad no es un tema de estos últimos años, siempre ha ocurrido, siempre los niños en la primaria y los jóvenes nos preguntaban, aún en las escuelas. Yo pertenezco a la generación de docentes que trabajábamos en escuela en escuelas, yo trabajaba en escuelas de varones, y también allí muchos más solapados, los jóvenes y los niños tenían inquietudes y preguntas sobre la sexualidad. Lo que ocurre es que a veces los oídos de los adultos no están dispuestos a escucharlos. Entonces, la inquietud existió siempre. Lo que ocurre es que ahora, en estos últimos años, los jóvenes y los niños preguntan libremente.
y lamentablemente los oídos de los adultos no se han abierto igual que la de los niños y los jóvenes, con lo cual muchas veces esas preguntas no son respondidas con inmediatez. Hay mucho por hacer, pero siempre hubo inquietudes sobre la sexualidad, porque es parte constitutiva de la subjetividad, y eso la escuela no, ya en esta altura no puede taparse los oídos los maestros, ni taparse las bocas. Y mucho menos del momento que hay una ley, digamos, por más que no quiera taparse el oído, y ahí hay ya un derecho y hay un Estado que tiene que garantizar el derecho, entonces ya, digamos, no es cuestión ni siquiera de voluntad de si puedo o no puedo, quiero o no quiero. Claro. Ya esto es una cuestión que tiene otra... Bueno, gracias por la invitación. El tema es que la escuela, desde que vos pusiste el primer pie en la escuela, aprendiste sexualidad. La diferencia es que ahora es explícita y antes era en forma implícita. Es decir, la escuela siempre educó en la sexualidad. Es mentira que la escuela no educaba. La escuela educó siempre. La diferencia es que era en forma implícita. Es decir, cuando vos te ponían un color y cuando vos te decían, si vos sos una niña tenés que ser prolija y si vos sos un varón tenés que ser fuerte y no llorar, es decir, siempre la escuela educó. Lo interesante es que las luchas que hemos hecho durante todos estos años, distintos sectores de nuestro pueblo, logró que la ley, como decían las compañeras, se instale y que bueno, ahora es una pelea cultural, no solo del estudiantado, sino también del sector docente. No, yo quería agregar dos cosas. Es cierto que, bueno, obviamente toda la escolaridad, el tema de la educación sexual es fundamental. Creo que hay dos puntos neurálgicos, ¿no? Uno es el nivel inicial, que bueno, ahí arranca generalmente el docente a marcar algunos límites y a permitir otras cosas, y bueno, más allá de que desde ya descartamos de que el núcleo familiar es el más importante, pero la escuela en determinados momentos marcan estas cuestiones, y creo que la preadolescencia, los inicios de la sexualidad que se están dando hoy en nuestro país, y también obviamente varía porque no es homogéneo el grupo, nunca es homogénea la clase social y por lo tanto las edades no se dan de la misma manera. Creo que la preadolescencia, los primeros años de la secundaria y los últimos de la primaria son puntos neurálgicos. De más está decir que obviamente se desarrolla, se debería desarrollar explícitamente y no como venía antes, implícitamente. Y con respecto a la ley, creo que, como otras tantas leyes de estos últimos años, u otras tantas medidas, es una ley que tracciona, ¿no? Obviamente faltan años luz, pero que está muy por delante de la gente, como otras cosas que ha pasado. Después hay leyes que van detrás, que son empujadas por la gente, y hay otras que van por delante. A mí me recuerda como fumador el tema de la ley antitabaco, que parecía un delirio y hoy uno se esconde con el cigarrillo. Digo, esta es una ley que me parece que va a traccionar y que bueno, y que obviamente falta, como la ley de educación, como otras tantas, falta mucho trabajo porque el docente, el Estado, además de que le falta mucha intervención más en la provincia de Santa Fe, en el ámbito educativo y en el ámbito de aplicar muchas de las cosas que vienen de Nación, la sociedad generalmente también resiste. Sí, acá no solo hablamos de los docentes, porque por ahí uno puede hablar de los compañeros de toda esta cuestión, sino también hablamos de padres, de comunidad en general. Ahora, ustedes son docentes dispuestos, ¿no?, a escuchar a los alumnos. Tal vez haya otros docentes que no estén tan dispuestos o que les cueste un poco más, ¿no?, porque también hay que pensar en esas limitaciones. Decíamos que la ley es una herramienta, ¿no?, para empezar a laburar. Ahora, ¿cómo se hace quienes están dispuestos a escuchar al alumno cuando habla, cuando da alguna señal de alguna inquietud, en el marco de este escenario que es un poco complejo, ¿no?, la institución educativa, los padres, una ley, el Estado medio ausente, medio presente? Sí, no se trata tampoco de ver quién está más o menos dispuesto a escuchar lo que dicen los chicos y las chicas en la escuela, sino que tiene que ver con la formación. Digo, acá hay un piso que tiene que ver con la formación, y recién hablamos con Silvia. Nosotros damos clase en el terciario, en el profesorado de nivel inicial y de nivel primario, normal 1 y normal 2. Justamente en cuarto año hay una materia que es un seminario de educación sexual integral, y lo que es alucinante es la receptividad de las alumnas, y cuánto se puede trabajar y cuánto se pueden revisar prejuicios,
poner en cuestión la propia socialización. La verdad que es una experiencia maravillosa porque trabajar en ese espacio, en el terciario, es así como la definición más acabada de lo que es educar, ¿no? Esto de que alguien que transita un proceso educativo realmente no es igual cuando sale que cuando entra. Bueno, enseñando esto en terciario, la sensación es esta, es maravillosa. Con lo cual, la conclusión es, no es que la gente no puede escuchar, no puede, es que si falta capacitación, si la gente no conoce esto, porque no hemos sido los más viejos, digamos viejos ni los más jóvenes, esta es la tercer corte de graduados de primer nivel inicial y primario que va a salir con esta materia dentro de su diseño curricular. Entonces no es que el resto no puede, realmente falta formación, falta también entender de qué se trata esto de la sexualidad, porque siempre parece que la sexualidad tiene que ver con la genitalidad, y la Ley de Educación Sexual Integral contempla otras cuestiones, una definición de sexualidad que abarca pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles, relaciones, un montón de cosas que exceden lejos la genitalidad. Por eso excede lejos esto que decía Roque, hay momentos en la vida en donde es más pertinente o no. Yo no acuerdo con eso para nada, porque precisamente la sexualidad tiene que ver con un montón de otras cosas, incluso pensando esto de la perspectiva de género. Yo soy profesora de historia, ese es mi título. Y, por ejemplo, trabajar la perspectiva de género en la historia. Cuando uno enseña historia, tener en cuenta que los sujetos sociales también son las mujeres. Tener en cuenta que hay toda una conflictividad en la historia que tiene que ver también con la lucha de las mujeres, con los discursos sobre las mujeres. Entonces, darle profundidad a las distintas asignaturas, trabajando transversalmente las distintas perspectivas que nos abre la educación sexual integral, es algo que se aprende, y se aprende estudiando. Sí, en historia, y una sobre cosa todo, que de me hecho, preocupa bastante en relación a esto es que la reforma curricular para los terciarios, que son los profesorados de donde se forma la gente que trabaja en secundario, bueno, ahora hay una reforma curricular que se está discutiendo, que entre montones de problemas terribles que tiene, es que justamente esta materia de educación sexual integral no la incluyen. Y la clave sería incluirla en la formación docente. Es ahí donde podemos realmente instalar masivamente estas nuevas perspectivas en la escuela. Hay una cuestión interesante para que pensemos. A veces el hecho de que existe un espacio curricular, una materia, una asignatura para poder pensar la educación sexual, le está dando un reconocimiento y una visibilidad que antes no la tenía. Pero a veces existe el espacio, pero en realidad se aborda allí totalmente desconectado, desvinculado de los otros saberes. Lo importante es poder trabajarlo de manera transversal, pero realmente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no importa que estés enseñando matemática, educación física, historia o la materia que estés dando o estés trabajando en algún proyecto, es, si aparece la inquietud, poder entendernos y poder comprendernos que como sujetos somos sujetos sexuados y que así como construimos nuestra propia identidad, construimos también nuestra identidad sexual. Por ejemplo, yo trabajo en la formación, lo que era la formación cívica, que ahora se ha reconvertido y sí se llama formación ética, formando profesores de historia. Allí nosotros trabajamos la temática de la identidad y la ciudadanía, y entre esa temática de la identidad y ciudadanía está la identidad sexual, digamos, como parte constitutiva del sujeto. Por eso digo, a veces no es necesario una materia. La compañera decía historia. El otro día me pasó en un segundo año de escuela secundaria planteando, digamos, cómo la construcción del varón en la Edad Media estaba fuertemente vinculada a los juegos, a los torneos. Recordarán ustedes, en la época medieval, cómo iban con sus armaduras los caballeros, y que eso era el sello de la hombría en ese momento, aunque practicaba, por ejemplo, el beso para los lazos vasalláticos, se sellaba con un beso. Hoy por hoy esas son prácticas que están, digamos, estereotipadas, que están dejadas de lado, y la condición del varón pasa por otros ritos. No vamos a hablar de ellos ahora, pero digamos, a veces la cuestión de la identidad, digamos, a partir de allí, yo les decía, mis alumnos empezaron y empezamos a dialogar sobre cuestiones que tienen que ver con la identidad, y que a veces, digamos, hay conductas que algunos podrían decir que no son propias del varón, pero que ellos la sienten, tienen ganas de hacerlo, y lo más importante es poder expresarla, no dañar a los otros, no dañarse ellos, y eso también forma parte de la educación sexual. Lo que ocurre es que a veces los maestros necesitamos que exista el espacio como para que esté inaugurado, como para que quede reconocido.
desconocido. Y a veces ese espacio no se utiliza lo suficiente. Entonces, la propuesta es poder trabajar desde otro lugar, la educación sexual desde distintos ámbitos, no estar esperando al espacio, sino poder trabajarlo, poder acompañar a estos jóvenes, a estos niños en sus inquietudes. Y para eso, la compañera decía, se necesita capacitación. En realidad se necesita mucha preparación, porque los docentes tenemos una mirada muy en general, existe como una especie de estereotipo acerca de la sexualidad de las señoritas maestras, ¿no? Y toda una construcción simbólica acerca de lo que es la sexualidad de la maestra, que algunos la llaman, como Alicia Fernández, la sexualidad atrapada. Entonces, poder trabajarlo también como sujetos, el propio maestro, en esas capacitaciones, en esos encuentros, puede ser mucho más valioso, me parece a mí, no sé ustedes, para el impacto en las aulas. No coincido de ninguna manera en lo que acaba de decir, fundamentalmente en el sentido en el espacio. ¿Por qué? Yo soy, también vengo de las ciencias sociales, aparte soy maestra, soy vicedirectora de una escuela, o sea, estoy picoteando en un montón de espacios del ámbito educativo. Lo interesante que hemos logrado con el espacio ese, es decir, con el espacio que tiene un nombre horrible. El nombre, fíjense cómo se llama el seminario: Sexualidad Humana y Educación. No, es el seminario de ESI, Educación Sexual Integral, porque por otro lado, una de las grandes conquistas es ese concepto de educar en una sexualidad integral. La palabra integral es muy rica. Y justamente, como decía Betty recién, tiene que ver con una mirada desde los derechos humanos amplia, una mirada totalmente abarcativa. Pero el espacio, dentro de la formación, el espacio, tiene una característica muy puntual. En primer lugar, nos permite posicionarnos para poder pensar en la sexualidad. Es decir, hay un punto que invita al seminario, que recorre todo el seminario, es, a ver, ante distintos ejes, ante distintos temas, paremos y pensemos en diferentes escalas. La sexualidad nadie la vive por otra persona, por lo tanto tenemos una escala absolutamente individual. La sexualidad es social, la sexualidad es cultural, es contextual. Entonces, el espacio dentro de la formación docente, no solo de la maestra, porque la maestra siempre somos ese lugar ahí de que observamos tipo conejito de indias. No, todos los sectores docentes, todos, desde las matemáticas, la física y las ciencias sociales. Tenemos que tener un momento de pararnos en la formación docente y decir, ahora pensemos la sexualidad desde nuestro campo de trabajo. Yo creo que, como Betty dice, tiene que ser un espacio puntual. Tenemos que hacer un breve cortecito, tenemos una tanda de 2 minutos y ya seguimos con esta mesa. No sé, tienen ahí ideas que estaban por salir, anoten las ideas, que ahora después de esta pausa seguimos charlando con esta interesantísima mesa docente que hemos abierto hoy en Paz en las Mejores Familias. Bueno, seguimos en Paz en las Mejores Familias. Beatriz tenía algo ahí que en la boca para ¿La anotaste, decir. Beatriz, la pregunta? Me anoté todo. Bueno, quería decir. a ver. ¿Tenemos 20 minutos todavía? Sí, bueno. Sí. Empiezo. No, la cuestión esta que me parece que surge esta discusión, digamos, que está planteada en realidad en la ley, que es si la ESI tiene que ser un contenido transversal o una materia específica. En realidad lo que está planteado es que en primaria sea transversal y en secundaria podía llegar a ser o transversal o materia específica. Esto en la escuela propiamente, pero para que esto pueda llegar a ser transversal, los docentes en nuestra formación lo tenemos que tener como materia específica, claro, porque a partir de ahí uno después puede transversalizarlo más allá de cualquiera sea el área que uno se desarrolle. Pero además, la Ley de Educación Sexual Integral implica a todos los sujetos que transitamos la escuela, no solamente alumnos y alumnas, sino también al cuerpo docente. Y entonces, en este sentido, la ley viene a plantear o nos permite pensar también cuáles son las interacciones entre los adultos y las adultas que circulamos en la escuela. Porque esta cuestión del prejuicio, de lo que se habla, lo que no se habla, la mirada, el prejuicio, el estereotipo, todo esto, no solamente los chicos son sujetos de esta mirada torcida nuestra, sino que también entre nosotros.
Y otra cuestión que en esto diciendo con las dos no, esto de pensar que los docentes somos los docentes, las docentes y los docentes no somos más que sujetos socializados en esta misma cultura que los pibes. Entonces nosotros no es que por ser docente la tenemos clara en relación a estas cuestiones, sino media, una capacitación, un espacio de reflexión serio, prolongado, porque las capacitaciones que da la provincia tienen una perspectiva maravillosa, pero son 4 encuentros. Claro. Y la verdad que eso apenas se alcanza para plantear el tema. 4 encuentros entre 200 personas. Este trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, en la formación de inicial y primaria, que es una materia, si bien es cuatrimestral, pero es muy intensiva, con grupos reducidos, la verdad que eso es sumamente provechoso. Pero de otro modo yo no puedo, no veo que podamos... que podamos abordarlo. Y sobre todo me parece que es una oportunidad desperdiciada esto de la reforma en terciario y de dejar pasar una reforma en terciario sin meter esto como materia obligatoria, insisto, en la formación docente, para que después todo el mundo pueda transversalizarlo, no solamente en el aula, sino en las interacciones en las instituciones educativas. En los lineamientos curriculares aclara, pero así puntualmente, que en el nivel superior es una materia obligatoria. O sea, es obligatorio. Sí. Una cosa es como lo vemos en la primaria o en nivel inicial. Sí, en nivel inicial no hay duda de que es transversal, siempre es transversal. En la secundaria puede ser un espacio, un taller de reflexión, pero en el nivel superior no hay dudas, por lo cual, si esto no se incluye, hay una responsabilidad social profunda desde el punto de vista de derecho. ¿Por qué? Porque cualquier docente en el tiempo de su formación tiene que poder darse la posibilidad de pensar su propia práctica, y esto es el seminario desde el punto de vista de la sexualidad. Sí, incluso en lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo del conflicto, ¿no? Esto de yo pienso, por ejemplo, que los preceptores deberían tener sí o sí una formación, los tutores, ¿cómo se llama? Los facilitadores de convivencia, porque cuánto de la conflictividad que ocurre en la escuela tiene que ver con los estereotipos de género, esto que vos decías, la construcción de la masculinidad a través de la transgresión, de la violencia, cuánto de eso hay, y sin embargo, bueno, si quien aborda el conflicto no tiene esta mirada. La pregunta también es, las instituciones en las que ustedes laburan, todos son docentes de escuelas públicas o tenemos Yo algunos? Privada y pública. Claro, a ver, ¿hay alguna diferencia, digamos, en cómo reaccionan las instituciones si hablamos del ámbito público y del ámbito privado frente a esto? Bueno, con respecto a eso, yo trabajo en una escuela privada en la cual hay una libre manifestación de la sexualidad. Yo les contaba antes, fuera del aire, a uno de ustedes, teníamos pareja de jovencitas, digamos, gay, las dos, libremente, al igual que los chicos y las chicas, digamos, hay toda una expresión de su amor en los recreos, dentro de, digamos, sin faltar el respeto, no se crean que en la escuela todo bien y nadie molesta a nadie, digamos, al contrario, pero es una escuela privada, confesional, en donde teníamos alumnas con sus bebés, sin una escuela abierta. En general, este estereotipo entre escuela privada y escuela pública, hay escuelas privadas confesionales que siguen fuertemente con cánones muy rígidos, pero hay una apertura bastante amplia y bueno, yo tengo la experiencia de estar en una de esas escuelas. Hay un acompañamiento, obviamente si uno se pone a analizar qué tipo de abordaje de la sexualidad se plantea, es una sexualidad muy vinculada, por ejemplo, en el caso a los valores de la familia, a los valores de la maternidad, o sea, abierta, pero vinculada a eso, claro, pero convengamos que es un paso muy alto. También, y esto voy a decirlo, yo trabajo en una institución, soy directivo en una institución de gestión oficial, y también allí hay ciertos ocultamientos, cierto prurito con respecto a, nosotros tenemos alumnos trans, y aparece esta cuestión de que cómo le van a dar el apto, aunque sabemos que eso ya es un tema superado, y los mismos profesores de este instituto oficial plantean de cuántos inconvenientes va a poder tener, cómo lo voy a llevar a las prácticas. Empezamos a las prácticas en tercer y en cuarto año de la formación docente, y se plantean todas estas cuestiones en donde aparecen esto que Beatriz decía, los prejuicios, los temores, si ya sea por protección o ya sea por desconocimiento, evidentemente aparece esto, ¿no? Yo creo que por eso tenemos que fuertemente trabajar entre todos y bueno, está la ley, pero lamentablemente eso no nos garantiza
concientiza, es el primer paso. Por eso esta cuestión que las compañeras decían, desde la formación docente, será importante trabajar, pero también con los que ya estamos en el sistema. Roque, desde tu experiencia en aula, ¿cómo ves el tema? Mira, yo me gustaría ser anecdótico, lo que más odio de los maestros, pero como están acá las profesoras que volaron pedagógicamente, a mí, yo trabajo en una escuela periférica urbano marginal, de los barrios más olvidados, llenos hoy de gendarmes, llenos de kioscos derrumbados, algunos otros que todavía no, la televisión ya fue varias veces al barrio, ¿no? Y nosotros el año pasado se dio una situación, teníamos un alumno en 7º grado que tenía manifiesta elección homosexual. Digo porque se visibilizó, probablemente haya otros que no lo hayan visibilizado, primaria, y bueno, según algunos docentes, en proceso de transformación al transvestir. Tenemos también docentes que tienen su elección sexual homosexuales. Entonces un día en una plenaria, uno de los docentes se plantó y cuestionó fuertemente por qué ese chico formaba con los varones. Y ahí se armó un debate extraordinario, donde bueno, salió desde la reacción más grande hasta gente que uno no se imaginaba tan amplia, hasta gente bueno con claro la cuestión de la diversidad sexual, y empezó a cuestionar un montón de valga la redundancia, de cosas que nosotros vamos haciendo diariamente en las escuelas. Este chico terminó el año pasado la escuela y la verdad que estaba bastante, digamos, una vida bastante bien desarrollada dentro de la institución, o sea, los compañeros no lo agredían, tuvieron algún problema, pero se vive en la periferia de una manera totalmente diferente a lo que puede plantear la compañera del Instituto 28, digamos. Claro. Se vive de otra manera. Ahí el problema es sobre todo el tema de la agresión. Era un chico que fuera de la escuela había sido agredido sexualmente más de una vez, que bueno, sufrían, bueno, inclusive las relaciones heterosexuales se vive dentro de la institución esta cuestión del golpe, que los chicos bueno están en una edad que no saben cómo relacionarse, y muchos bueno la única que conocen es para acercarse a la mujer, pelearse, la mujer también con el varón, y bueno, y se dieron todas esas situaciones, y de lo cual yo ese día dije, bueno, lo más importante y lo que no podemos hacer los docentes, más allá de que hace falta la formación, en eso nadie duda, más allá de que la formación, los debates pedagógicos van cambiando, si vamos del todo a la parte del todo, si sacamos un espacio, si es transversal, si no es transversal, yo te digo algo, la verdad que los docentes vamos a encontrar 3 de un lado, 3 del otro, 3 en el medio, y 2 de los 3 de un lado se van a pasar al otro lado dentro de 10 años, porque me pasa, los que tenemos más de 10 a 15 años en la docencia, las chicas un poquito más, sabrán que bueno, las modas van cambiando, pero lo que no puede faltar es el impulso de darle a los compañeros y a las compañeras, a los compañeres, si te gusta, el impulso de romper con ese miedo, porque hay mucho miedo, porque sobre todo en la periferia, digamos, uno no sabe cómo viene la cosa de los padres, de los hermanos, de qué toca, ¿no? Yo sé que en otros lugares sí, pero en la periferia es más dramático, créanme, eso de que hay otros problemas son mucho más dramáticos, ¿no? La diferencia social marca otra cosa. El poder romper ya para empezar a discutir, el poder abrir toda esa cuestión, me parece que es muchísimo más importante, y hay una suerte de información y de enriquecimiento, más si hay gente que hace manifiesta su elección sexual o homosexual, digamos, que le permita romperle el esquema al otro. Creo que es muchísimo más rico para los pibes si uno se anima a entrar y a discutirlo con los pibes, más allá que uno comete errores y diga barbaridades, porque puede uno no tener formación, ¿no? Sí, pero digo, nadie niega que tiene que haber formación, pero el problema principal es esto: hoy se está cada vez más estructurado y cada vez la gente conserva más, ¿no? Mira, cuando Roque comentaba, yo trabajé durante 20 años en una escuela pública. Mucho antes de recibirte. Mira, hice la residencia y todo ahí, fui parte del mobiliario. Sola, sí. Yo fui parte del mobiliario. No tuvo, acá no hubo violencia de género. No hubo. En la escuela 560. Y fíjate vos que nosotras con una compañera durante 10 años, trabajé en 7º grado durante 10 años, sí. Hicimos un taller
de sexualidad cuando era nada, ¿no? Es más, supervisoras que nos escribían y yo le decía, dámelo por escrito, no, pero vení, ¿por qué? Se resistían, cuando en realidad en Santa Fe la ley viene de 1993, 92, o sea, digo, para que veamos el tema de la ley. Acá, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, las familias nos decían que querían el taller. Nunca tuvimos una familia que haya dicho no queremos el taller. Se pedía de la familia directamente. ¿Cómo? Se pedía, digamos, que se dé el taller. Estaban totalmente de acuerdo cuando hacíamos las reuniones familiares, totalmente de acuerdo. Ahora bien, yo lo empecé a hacer después de haber leído este libro, La sexualidad atrapada de la señorita maestra, y dije, bueno, dejo de usar guardapolvo, dejo de nombrar solo a los pibes, o sea, que el libro permita realmente un aprendizaje. Y entonces aquí aparece el otro tema, la necesidad de la intervención, porque acá el tema es cómo una persona adulta tiene una actitud de intervenir sabiendo que lo que vos haces o no haces tiene sus consecuencias. Claro. Entonces el tema de la intervención, te podés equivocar, nadie tiene la posta, porque si hay algo que está claro en educación sexual integral es que no hay ninguna receta, hay pautas, está digamos el marco, podríamos decir, dentro de los derechos humanos, sí, pero lo que no podés hacer es mirar por otro lado. Sí, ese es el tema. El tema es la posibilidad de la intervención. En la escuela, por ejemplo, en la 560, hubo una polémica terrible alrededor de educación física, por ejemplo, porque, es decir, ¿qué pasaba? Un pibe que no quería jugar al fútbol era puto. Entonces, estamos en problemas. Pero eso fue históricamente, nosotros también lo hemos vivido. A mí me gustaba jugar al fútbol igual, pero... Bueno, pero me refiero, pero voy a eso, es decir, esa cosa de generalizar. Sí. Entonces, esas polémicas son importantes, y para cerrar, para no tomar mucho, pero sí me parece importante desde el punto de vista, digamos, de la experiencia real, desde el punto de vista docente. Fijémonos lo que son las diferencias. Me permito con el tema de la privada. La privada tiene gabinete, la pública no. La privada, la escuela privada tiene auxiliar docente en los jardines, la pública no. La privada puede tener chicas con niños en la escuela, la pública no, porque el seguro no te lo permite. Entonces, lo cual entra a una realidad muy profunda, que es los primeros que tenemos que empezar, los primeros en el sentido figurado, ya estamos discutiéndolo, es justamente gremialmente la cuestión de género y las problemáticas reales que también nos atraviesan como docentes, ¿tá? No solamente es una cuestión de formación, sino es una cuestión de las condiciones materiales reales para poder llevar adelante la posibilidad de la intervención. Si vos tenés 40 pibes y pibas en un primer año, no podés intervenir porque hay una cuestión que es concreta. Entonces, el tema de cómo son las condiciones materiales son importantes. Sí, quería aclarar, Silvia, que la descripción que vos hacés de las lógicas de de la existencia de gabinetes en escuelas de gestión privada, a diferencia de las de gestión oficial, es una lógica que hoy por hoy no se da. No sé. Es decir, hoy tenemos escuelas privadas de todos, decimos, porque hoy por hoy la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión atraviesa tanto las escuelas de gestión oficial como las de gestión privada. Tenemos escuelas de gestión oficial que son sumamente elitistas, que tienen examen de ingreso y que hay una alta diferencia entre los que son los niveles de inclusión, por ejemplo, en la misma institución, en el turno mañana con respecto al turno tarde. Con lo cual, me parece que esto es, digamos, simplemente, y porque el tema me parece que da para mucho, es ya esa división ya no responde a la realidad. El tema daría para seguir discutiendo hasta las 10 de la noche, pero este es un nos quedamos. Si te cuento lo que dijo la chica esa que no quería que vaya al baño de mujer el varón, no, la maestra, Esto es solamente la primera invitación que les hacemos, porque el tema va a continuar y los vamos a volver a invitar a ustedes y a otros compañeros y compañeras de ustedes, porque este tema tiene que seguir estando en la agenda de los medios públicos y de los medios privados. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Gracias.